Cuando me enteré de que Laura, la exmujer de mi hermano, había decidido mudarse a México a sus 74 años, no podía evitar sentirme intrigado. Durante años, Laura había sido un misterio fascinante en nuestra familia. Una mujer que, aunque siempre fue educada y correcta, poseía una presencia que nadie podía ignorar. No era solo su elegancia, sino la forma en que sabía mantenerse en el centro de atención sin siquiera intentarlo. Todo empezó cuando ella me llamó para pedirme ayuda con unas cajas antes de su partida. Era un domingo por la tarde, y no había hablado mucho con Laura desde su divorcio con mi hermano hace casi una década. Por eso, su invitación me sorprendió. Al llegar a su casa, me recibió con una sonrisa que irradiaba algo distinto, algo que no era lo habitual en ella. Vestía un vestido ligero de lino blanco que se movía con el viento, dándole un aire despreocupado y juvenil que contrastaba con su edad. «Gracias por venir, Jorge», dijo mientras me dirigía al salón, que ahora estaba lleno de cajas y maletas listas para ser enviadas. Su voz tenía un tono cálido, casi íntimo, como si nuestra relación fuese mucho más cercana de lo que en realidad era. Me puse a trabajar, revisando las etiquetas en las cajas para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Laura me observaba en silencio, sentada en el borde del sofá con una copa de vino en la mano. Sentí su mirada fija en mí más de una vez, pero cada vez que levantaba la vista, ella desviaba la mirada con una sonrisa juguetona. Aquella actitud, inesperada, me descolocaba. Después de un rato, se levantó para ofrecerme una copa. «Te has ganado un descanso. Además, hay algo que quería decirte antes de irme», añadió sirviéndome un poco de vino sin esperar mi respuesta. Nos sentamos juntos en el sofá, el ambiente entre nosotros cambiando sutilmente. Laura comenzó a hablar de México, de su decisión de empezar de nuevo en San Miguel de Allende, una ciudad que había visitado durante un viaje corto años atrás. Sin embargo, no era tanto lo que decía, sino cómo lo decía. Había una pasión en sus palabras que hacía imposible apartar la atención de ella. «¿Nunca has sentido que necesitas un cambio radical?», preguntó, girándose hacia mí. Su mirada era intensa, como si buscara algo más profundo que una simple respuesta. «Supongo que sí, pero nunca he sido tan valiente como para hacerlo», admití, sin saber si estaba confesando más de lo necesario. Laura sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa cualquiera. Había algo en su expresión que mezclaba nostalgia con algo más atrevido. Se acercó un poco, lo suficiente como para que pudiera percibir el sutil aroma de su perfume, y bajó la voz. «A veces no es valentía, Jorge. A veces es simplemente no tener otra opción». Su tono, sus palabras, todo en ese momento parecía cargado de un significado que no alcanzaba a comprender del todo. La tensión en el aire era palpable, y mientras sus ojos se mantenían fijos en los míos, sentí un calor extraño recorrerme, un sentimiento que no podía identificar como apropiado. Laura dejó la copa sobre la mesa, y en un gesto inesperado, colocó su mano sobre la mía. «Hay algo que quiero mostrarte antes de irme», dijo, su voz más baja que antes, con un toque de misterio. Me levanté detrás de ella, siguiendo sus pasos mientras me conducía hacia una pequeña habitación al fondo del pasillo. Cuando abrió la puerta, me encontré con una especie de estudio, decorado con pinturas, fotografías y recuerdos de su vida. Había algo profundamente íntimo en el lugar, como si estuviera entrando en una parte de su mundo que nadie más había visto. «Este es mi refugio. Todo lo que soy está aquí», susurró mientras se detenía en medio de la habitación. Por un momento, todo quedó en silencio. Laura se giró hacia mí, y algo en su mirada hizo que mi respiración se detuviera. Fue en ese instante cuando supe que lo que estaba ocurriendo entre nosotros estaba cruzando un límite que no podría ignorar.
Laura dejó que el silencio llenara el aire mientras recorría el estudio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro. Paisajes, retratos y algunas imágenes abstractas que no lograba descifrar. En el centro de la sala, sobre una mesa matigua, descansaban pinceles y tubos de pintura. Era un espacio que vibraba con creatividad y melancolía, como si cada rincón guardara una parte de su historia. Siempre pensé que conocía tu lado artístico, pero esto es diferente, comenté, tratando de romper la tensión. Eso pensé yo también hasta que empecé a redescubrirme, respondió mientras pasaba sus dedos por un lienzo a medio terminar, como si estuviera acariciando un recuerdo. El estudio tenía un aire cargado, casi como si las emociones reprimidas de Laura hubieran encontrado refugio allí. La luz cálida de una lámpara bañaba el ambiente, acentuando las sombras en su rostro. Me sentí extraño, como si estuviera invadiendo algo profundamente personal. Laura se sentó en un taburete junto a la mesa, invitándome con un gesto a acercarme. Cuando me enteré de que Laura, la exmujer de mi hermano, había decidido mudarse a México a sus 74 años, no podía evitar sentirme intrigado. Durante años, Laura había sido un misterio fascinante en nuestra familia. Una mujer que, aunque siempre fue educada y correcta, poseía una presencia que nadie podía ignorar. No era solo su elegancia, sino la forma en que sabía mantenerse en el centro de atención sin siquiera intentarlo. Todo empezó cuando ella me llamó para pedirme ayuda con unas cajas antes de su partida. Era un domingo por la tarde, y no había hablado mucho con Laura desde su divorcio con mi hermano hace casi una década. Por eso, su invitación me sorprendió. Al llegar a su casa, me recibió con una sonrisa que irradiaba algo distinto, algo que no era habitual en ella. Vestía un vestido ligero de lino blanco que se movía con el viento, dándole un aire despreocupado y juvenil que contrastaba con su edad. «Gracias por venir, Jorge», dijo mientras me dirigía al salón, que ahora estaba lleno de cajas y maletas listas para ser enviadas. Su voz tenía un tono cálido, casi íntimo, como si nuestra relación fuese mucho más cercana de lo que en realidad era. Me puse a trabajar, revisando las etiquetas en las cajas para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Laura me observaba en silencio, sentada en el borde del sofá con una copa de vino en la mano. Sentí su mirada fija en mí más de una vez, pero cada vez que levantaba la vista, ella desviaba la mirada con una sonrisa juguetona. Aquella actitud, inesperada, me descolocaba. Después de un rato, se levantó para ofrecerme una copa. «Te has ganado un descanso. Además, hay algo que quería decirte antes de irme», añadió, sirviéndome un poco de vino sin esperar mi respuesta. Nos sentamos juntos en el sofá, el ambiente entre nosotros cambiando sutilmente. Laura comenzó a hablar de México, de su decisión de empezar de nuevo en San Miguel de Allende, una ciudad que había visitado durante un viaje corto, años atrás. Sin embargo, no era tanto lo que decía, sino cómo lo decía. Había una pasión en sus palabras que hacía imposible apartar la atención de ella. «¿Nunca has sentido que necesitas un cambio radical?», preguntó, girándose hacia mí. Su mirada era intensa, como si buscara algo más profundo que una simple respuesta. «Supongo que sí, pero nunca he sido tan valiente como para hacerlo», admití, sin saber si estaba confesando más de lo necesario. Laura sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa cualquiera. Había algo en su expresión que mezclaba nostalgia con algo más atrevido. Se acercó un poco, lo suficiente como para que pudiera percibir el sutil aroma de su perfume, y bajó la voz. «A veces no es valentía, Jorge. A veces es simplemente no tener otra opción». Su tono, sus palabras,
Todo en ese momento parecía cargado de un significado que no alcanzaba a comprender del todo. La tensión en el aire era palpable, y mientras sus ojos se mantenían fijos en los míos, sentí un calor extraño recorrerme, un sentimiento que no podía identificar como apropiado. Laura dejó la copa sobre la mesa, y en un gesto inesperado, colocó su mano sobre la mía. «Hay algo que quiero mostrarte antes de irme», dijo, su voz más baja que antes, con un toque de misterio. Me levanté detrás de ella, siguiendo sus pasos mientras me conducía hacia una pequeña habitación al fondo del pasillo. Cuando abrió la puerta, me encontré con una especie de estudio, decorado con pinturas, fotografías y recuerdos de su vida. Había algo profundamente íntimo en el lugar, como si estuviera entrando en una parte de su mundo que nadie más había visto. «Este es mi refugio. Todo lo que soy está aquí», susurró mientras se detenía en medio de la cavitación. Por un momento, todo quedó en silencio. Laura se giró hacia mí, y algo en su mirada hizo que mi respiración se detuviera. Fue en ese instante cuando supe que lo que estaba ocurriendo entre nosotros estaba cruzando un límite que no podría ignorar. Laura dejó que el silencio llenara el aire mientras recorría el estudio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro. Paisajes, retratos y algunas imágenes abstractas que no lograba descifrar. En el centro de la sala, sobre una mesa anticlimames antigua, descansaban pinceles y tubos de pintura. Era un espacio que vibraba con creatividad y melancolía, como si cada rincón guardara una parte de su historia. «Siempre pensé que conocía tu lado artístico, pero esto es diferente», comenté, tratando de romper la tensión. «Eso pensé yo también hasta que empecé a redescubrirme», respondió mientras pasaba sus dedos por un lienzo a medio terminar, como si estuviera acariciando un recuerdo. El estudio tenía un aire cargado, casi como si las emociones reprimidas de Laura hubieran encontrado refugio allí. La luz cálida de una lámpara bañaba el ambiente, acentuando las sombras en su rostro. Me sentí extraño, como si estuviera invadiendo algo profundamente personal. Laura se sentó en un taburete junto a la mesa, invitándome con un gesto a acercarme. «Bueno, Laura, ¿y qué planeas hacer en México? Aparte de disfrutar del sol, ¿claro?», preguntó con entusiasmo mientras daba un sorbo a su vino. «Quiero enfocarme en mi arte. Tal vez abrir una pequeña galería. Siempre me ha fascinado el estilo colonial de San Miguel de Allende», respondió Laura, y su voz recuperó algo de la energía que había perdido. Fue entonces cuando el timbre sonó nuevamente. Laura suspiró, claramente desconcertada por tantas visitas inesperadas. Esta vez abrió la puerta para encontrarse con Marcela, su hija mayor, de 49 años, acompañada de sus hijos adolescentes, Diego y Sofía. Los tres entraron con energía juvenil, trayendo consigo una bocanada de aire fresco que rompió la tensión acumulada. «Mamá, me dijiste que pasaríamos a despedirnos antes de que te fueras», dijo Marcela abrazando a Laura con calidez. «Espero que no te moleste que trajera a los chicos». Diego, un joven de 17 años, saludó con una inclinación de cabeza mientras su hermana Sofía, de 15, se dirigió directamente al estudio de Laura, fascinada por las pinturas que había escuchado mencionar tantas veces. «Abuela, este lugar es increíble», gritó Sofía desde el pasillo. «Sofía, no toques nada, ¿de acuerdo?», respondió Marcela con tono de madre protectora. Mientras los nuevos invitados se acomodaban, la dinámica de la reunión cambió. Los adolescentes aportaron una energía distinta, interrumpiendo la conversación más seria que Laura y Fernando parecían estar teniendo a cada momento. Inés, encantada con la compañía de los chicos, comenzó a contar historias de su juventud, algunas de las cuales provocaron risas contagiosas. Sin embargo, la llegada de Marcela también trajo consigo una tensión distinta.
Ella y Fernando tenían una relación complicada. Durante años había percibido que Fernando se entrometía en la vida de su madre, de maneras que no siempre aprobaba. Cuando sus miradas se cruzaron, quedó claro que esa incomodidad seguía latente. «Fernando, no esperaba verte aquí», dijo Marcela con una sonrisa educada, pero que no ocultaba del todo su frialdad. «Pasaba por la zona y decidí venir a despedirme de tu madre», respondió Fernando, sosteniéndole la mirada con una calma que parecía desafiarla. Mientras tanto, Diego y Sofía habían vuelto del estudio con un cuadro que Laura había pintado hace años. Era un retrato de Marcela cuando era niña, lleno de colores vivos y detalles delicados. «¿Esto lo pintaste tú, abuela?», preguntó Sofía, admirando la obra con ojos curiosos. «Sí, lo hice cuando tu madre tenía tu edad. Siempre quise capturar la forma en que veía el mundo en ese momento», respondió Laura, con un toque de ternura que contrastaba con la tensión que flotaba en el ambiente. De pronto, la puerta se abrió de nuevo, esta vez sin previo aviso. Era Javier, mi hermano y el exmarido de Laura. Su presencia llenó la habitación como un viento frío que corta la calidez. Llevaba una expresión seria, casi desafiante, y sus ojos recorrieron el salón hasta detenerse en Fernando. «¿Qué hace él aquí?», preguntó Javier, ignorando cualquier protocolo de cortesía. Laura dio un paso al frente, su postura firme pero calmada. «Fernando vino a despedirse. Igual que tú, supongo», respondió ella, su voz teñida de una mezcla de cansancio y determinación. La tensión en el salón era palpable. Marcela se movió para interponerse entre su padre y Fernando, como si anticipara algún tipo de confrontación. «Papá, vinimos aquí para despedirnos de mamá, no para empezar una pelea», dijo Marcela con una autoridad que claramente había heredado de Laura. Inés, en un intento por aliviar la atmósfera, se levantó con la bandeja de galletas. «¿Alguien más quiere vino?», preguntó, forzando una sonrisa que intentaba disolver el hielo. Sin embargo, Javier no parecía dispuesto a dejar pasar el momento. «Siempre apareces en los momentos menos indicados, Fernando. Es casi como si no pudieras soltar el pasado», dijo clavando la mirada en su antiguo amigo. Fernando, por su parte, mantuvo la calma, pero sus palabras fueron igual de punzantes. «Algunos recuerdos no se sueltan tan fácilmente, Javier, y algunos lazos nunca se rompen del todo». Laura se colocó entre ambos hombres, su mirada dura y decidida. «Basta. Esto no es sobre ustedes dos. Esta es mi despedida, mi decisión, y no pienso permitir que arruinen lo que queda de esta noche», dijo, su voz resonando con la autoridad que siempre la había caracterizado. El salón quedó en silencio. Todos, incluidos los adolescentes, parecían contener el aliento, esperando a ver qué ocurriría después. El silencio en el salón se volvió tan denso que parecía llenar cada rincón de la casa. Laura permaneció de pie, entre Fernando y Javier, sus ojos moviéndose entre ambos como si intentara descifrar una batalla que llevaba décadas gestándose. Marcela, con los brazos cruzados, se colocó junto a su madre, lista para intervenir si era necesario. Inés, siempre en busca de armonía, se levantó con una sonrisa nerviosa. «Bueno, parece que esta noche tenemos a todo un elenco de personajes. Tal vez podamos abrir esa botella de tequila que trajo Fernando», sugirió levantando la botella en el aire. Diego y Sofía, sentados en el suelo, intercambiaron miradas entre divertidas y confundidas. Para ellos, la tensión entre los adultos parecía un drama digno de una telenovela. Pero la curiosidad juvenil los mantenía atentos a cada palabra. Javier fue el primero en romper el silencio. «No necesito tequila para saber que esta reunión es una farsa», dijo, su voz cargada de resentimiento mientras se dirigía a Laura.
¿Qué sentido tiene esto, Laura? Mudarte a México a tu edad, rodearte de estos fantasmas del pasado. Laura alzó una ceja, un gesto que era puro desafío. ¿Mi edad, Javier? Es curioso que tú digas eso, considerando que te has pasado los últimos años persiguiendo mujeres que apenas rozan los 30. No necesito tus juicios ahora, como no los necesité antes. La respuesta de Laura hizo que Marcela pusiera una mano en su hombro, un intento de calmarla. Fernando, mientras tanto, permanecía impasible, pero sus ojos brillaban con algo más que simple curiosidad. No creo que la edad de Laura sea el problema, Javier. Intervino Fernando, con un tono pausado pero cargado de intención. Tal vez el problema es que nunca supiste entender quién era realmente. La tensión entre ambos hombres parecía alcanzar un punto de ebullición, pero antes de que Javier pudiera responder, Marcela tomó la palabra. Basta. Esto no tiene sentido. Mamá ha tomado una decisión, y aunque no me entusiasme, es su vida. Si alguien aquí tiene algo más que decir al respecto, que lo haga ahora, o que se quede en silencio. Su intervención dejó a todos en un momento de introspección incómoda. Incluso los adolescentes parecían haberse contagiado de la seriedad del momento, permaneciendo en silencio. Fue entonces cuando la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, una mujer de cabello rizado y una energía vibrante entró con paso decidido. Era Marta, una amiga de Laura que había conocido durante un retiro artístico años atrás. Traía consigo una caja de madera y una sonrisa cálida. Perdón por llegar tan tarde, Laura. Traje algo especial para despedirnos como se debe, dijo, colocando la caja en la mesa del salón. Laura la abrazó con una familiaridad que denotaba una amistad profunda. Marta, con su actitud desinhibida, rápidamente notó la tensión en el ambiente. ¿Interrumpo algo?, preguntó lanzando una mirada inquisitiva a Javier y Fernando. Nada que no podamos manejar, respondió Laura, con un toque de ironía. Marta abrió la caja y sacó varias figuras de madera tallada, cada una representando una escena diferente de la vida cotidiana mexicana. Un mercado, un mariachi, una mujer bailando jarabe tapatío. Estas piezas son de un artesano de Oaxaca. Quería que las tuvieras como recuerdo antes de partir, explicó Marta. La belleza de las figuras logró desviar momentáneamente la atención de todos. Diego y Sofía se acercaron para examinarlas, sus rostros llenos de fascinación. «Son increíbles», comentó Sofía, sosteniendo una figura de un músico con un sombrero enorme. «Tienes buen ojo, Marta», dijo Inés, mientras tomaba una figura de un puesto de flores. El ambiente comenzó a relajarse poco a poco, pero la tensión entre Javier y Fernando seguía latente. Marta, astuta como siempre, decidió intervenir. «¿Por qué no hacemos un brindis?» Algo me dice que Laura necesita un cierre digno antes de empezar su nueva vida en México, sugirió. Todos estuvieron de acuerdo, aunque Javier lo hizo a regañadientes. Fernando sirvió las copas de tequila y Marta se encargó de repartirlas. Cuando todos tuvieron su bebida en la mano, Laura tomó la palabra. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche, incluso si algunos de ustedes llegaron con intenciones cuestionables, dijo mirando a Javier y luego a Fernando. Este no es solo el final de una etapa, es el comienzo de otra. He pasado demasiado tiempo viviendo según las expectativas de los demás. Ahora quiero vivir para mí. Sus palabras resonaron en la habitación, y por un momento, todos parecieron comprender lo que estaba en juego. Levantamos las copas y brindamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La noche avanzó con una mezcla de conversaciones y risas contenidas. Marta mantuvo el ambiente animado, contando historias de sus viajes por México. Inés
se unió con anécdotas de su juventud, y los adolescentes parecieron relajarse mientras dibujaban figuras inspiradas en las tallas de madera. Sin embargo, la verdadera despedida todavía estaba por llegar, y todos lo sabíamos. La noche había avanzado, y las conversaciones se apagaron gradualmente, dando paso a una atmósfera más íntima. Laura se levantó del sofá y anunció que quería compartir algo especial antes de que todos se marcharan. Antes de cerrar este capítulo, quiero mostrarles algo que he guardado durante años. Algo que representa lo que soy, lo que fui y lo que quiero ser, dijo, su voz tranquila pero cargada de emoción. Nos condujo nuevamente al estudio. Esta vez, todos la seguimos. Javier, Marcela, Diego, Sofía, Inés, Fernando y Marta. La llatosa habitación tan cargada de simbolismo parecía aún más pequeña con tantas personas en su interior. Laura caminó hacia un gran lienzo cubierto por una sábana blanca. Lo desveló con un gesto firme, revelando una pintura vibrante que parecía irradiar vida. Era un autorretrato. Laura se había pintado a sí misma, pero no como la mujer que todos conocíamos. Era una versión de ella más joven, llena de colores vivos y rodeada de símbolos que evocaban libertad y deseo. En su rostro se reflejaba una mezcla de nostalgia y esperanza, como si quisiera capturar lo que había perdido y lo que aún buscaba. La reacción fue inmediata. Inés soltó un leve suspiro. Marta sonrió como si entendiera algo profundo, y Fernando miró la pintura con una intensidad que resultaba casi incómoda. Javier, por su parte, parecía más afectado que nadie. Lo pinté después del divorcio. Me llevó años terminarlo porque no estaba lista para enfrentar todo lo que representa. Pero ahora, antes de irme, quiero que todos lo vean. Quiero que sepan que esta soy yo, no la Laura que ustedes piensan que conocen, sino la verdadera, dijo, su voz temblando ligeramente. Marcela fue la primera en romper el silencio. Es hermoso, mamá. Pero también es tan distinto a lo que imaginé. Nunca pensé que te sintieras así. Porque siempre intenté ocultarlo, hija, incluso de mí misma, respondió Laura, con una sonrisa que mezclaba tristeza y alivio. Diego y Sofía se quedaron observando la pintura, fascinados por los detalles. Fue Sofía quien señaló algo que nadie más había notado. ¿Qué significa ese pájaro en el fondo? Parece que está volando hacia algo. Laura sonrió con ternura. Representa la libertad, Sofía. La idea de que siempre hay algo más allá de lo que conocemos. Algo que vale la pena buscar. Javier dio un paso al frente, acercándose al cuadro como si quisiera tocarlo. Parecía luchar con las palabras, pero finalmente habló. Laura, nunca entendí realmente lo que necesitabas. Siempre pensé que lo estaba haciendo bien, pero ahora veo que te fallé de muchas maneras. Este cuadro... Se detuvo, tragando saliva. Es una verdad que nunca tuve el valor de mirar. Laura lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. No se trata de culpas, Javier. Se trata de aceptar quién soy y seguir adelante. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para ninguno de nosotros. Fernando, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Sus ojos reflejaban algo que solo Laura podía entender. Espero que encuentres lo que buscas en México, Laura. Pero si alguna vez necesitas un recordatorio de lo que dejaste atrás, sabes dónde encontrarme, dijo, su voz cargada de un tono que parecía más una promesa que una despedida. Laura no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Fernando, un gesto cargado de significado. Gracias, Fernando, pero esta vez no voy a mirar atrás. Marta rompió la tensión con su habitual alegría. Bueno, creo que todos necesitamos un poco de aire después de esto. ¿Por qué no volvemos al salón para brindar una última vez? Dijo,
llevándonos de regreso al espacio principal. De vuelta en el salón, Laura repartió pequeñas figuras de madera de la caja de Marta a cada uno de nosotros. Quiero que tengan algo para recordar esta noche. No por lo que estoy dejando atrás, sino por lo que todos podemos construir a partir de ahora. Cuando llegó el momento de despedirse, los abrazos se sintieron más profundos, más significativos. Inés prometió visitar México pronto. Marcela y los chicos se comprometieron a llamarla cada semana. Incluso Javier, con su orgullo herido, le dio un abrazo sincero antes de marcharse. Finalmente, solo quedábamos Laura y yo en el salón. La miré, aún sin comprender del todo cómo una mujer podía contener tanto. Tantas vidas, tantas historias, tantos secretos. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres, Laura? Pregunté tratando de encontrar alguna duda en su mirada. Ella me respondió con una sonrisa tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sí, estoy segura. Cuando me fui, dejé a Laura en la puerta, despidiéndose con una mirada que parecía decirlo todo y nada al mismo tiempo. Al conducir de regreso a casa, no podía dejar de pensar en ella, en su pintura, en su decisión. Laura no era solo la exmujer de mi hermano. Era un enigma. Una mujer que había encontrado la valentía para reinventarse a los 74 años. Y eso, pensé, era algo que todos podíamos admirar.